La presión comenzó antes del despegue, cuando el reloj del hangar avanzó sin esperar confirmaciones y la lista de chequeo se cerró con una firma que no cambiaba nada. El avión ya estaba asignado, la ruta ya estaba aprobada, la fecha ya estaba vencida. El Tu-95 no necesitaba decisión, solo continuidad. Cada minuto que pasaba convertía la opción de cancelar en una anomalía administrativa. Tiempo contado. El piloto de bombardero, 41 años, respiración contenida mientras ajustaba el arnés, se sentó sin mirar alrededor. El asiento estaba diseñado para soportar impactos, no horas. El procedimiento indicaba revisar luces, válvulas, presión. Nada decía sobre la edad del metal ni sobre la repetición del ruido. La cabina cerró como siempre, sellando una costumbre. Rutina fría. Pero, el informe previo al vuelo incluía una nota enterrada entre cifras, vibración persistente en régimen alto. No era nueva. No era urgente. La vibración no figuraba como causa de cancelación. El riesgo estaba clasificado como tolerable. La palabra tolerable no exigía explicación. Aceptado. El motor arrancó con el mismo retraso de siempre, y el sonido llenó el espacio hasta borrar referencias externas. La tripulación siguió el guión aprendido. Cada paso existía para evitar errores humanos, no para cuestionar decisiones humanas anteriores. El avión rodó hacia la pista como una pieza que vuelve a su sitio. Nada cambia. Procedan según plan. La orden no habría alternativas. El plan ya había sido validado en otro escritorio, en otro horario, con otros cuerpos ausentes. La pista se extendió bajo las ruedas como una promesa matemática. Irreversible. Sin embargo, la aceleración trajo consigo la vibración descrita, una oscilación que se colaba por los pedales y subía por la estructura hasta los dientes. No era violenta, solo constante. La constancia es más difícil de combatir. El ruido no se medía en decibelios para quienes estaban dentro, sino en tiempo acumulado. Persistente. El despegue ocurrió dentro de parámetros. Los indicadores se mantuvieron en verde. El cielo no ofrecía resistencia. El problema no estaba afuera. El problema era que nada fallaba lo suficiente como para detener el proceso. Funciona. La máquina siempre cobra primero sangre. Pero, a los 20 minutos de vuelo, la vibración dejó de ser un dato y se convirtió en presencia. No alteró el rumbo ni la altitud, solo exigió atención continua. El piloto ajustó microcorrecciones para compensar. Cada ajuste sumaba tensión muscular. La ergonomía no contemplaba la suma. Desgaste. Y entonces, ocurrió el único quiebre físico. Las manos del piloto comenzaron a temblar al sostener el control, un temblor fino, involuntario, que no activaba alarmas. No hubo dolor, solo pérdida momentánea de precisión. El manual no tenía apartado para eso. Invisible. No era un error, era el plan. La vibración seguía dentro de límites. Los límites estaban definidos por tolerancias estructurales, no neurológicas. El tiempo de exposición no figuraba como variable crítica. La misión avanzaba porque podía avanzar. Suficiente. Sin embargo, el cuerpo empezó a adaptarse, y esa adaptación era el verdadero indicador de riesgo. Ajustar postura, tensar cuello, bloquear respiración para estabilizar la vista. Pequeñas correcciones que no quedaban registradas. El sistema no registraba cansancio, solo consumo. Silencioso. Continúen. La segunda orden cerró cualquier lectura alternativa. Continuar no significaba avanzar, significaba no detenerse. El avión mantenía velocidad y rumbo. La doctrina mantenía coherencia. Sellado. Pero, la lógica de la misión no buscaba eficiencia humana, buscaba demostración operativa. Volar era el mensaje. La repetición era la prueba. Cada vuelo exitoso justificaba el siguiente, incluso si el éxito incluía desgaste no contabilizado. Circular. El piloto fijó la vista en el horizonte artificial. No porque ayudara, sino porque reducía estímulos. El ruido seguía ahí, atravesando capas de entrenamiento. El tiempo se estiró en bloques iguales. Monótono. Y entonces, la cabina se convirtió en un espacio de espera, no de acción. Espera de que el reloj marcara el retorno,
de que el cuerpo aguantara sin registrar fallas visibles. El avión no pedía permiso. Aguantar. La doctrina llamaba a esto fiabilidad. Fiabilidad era repetir sin cambiar. Cambiar implicaba admitir costo. Admitir costo implicaba revisar decisiones pasadas. Improbable. Pero, el vuelo continuó sin incidentes reportables. Los registros posteriores hablarían de estabilidad y cumplimiento. Nadie escribiría sobre la vibración como experiencia humana. Archivado. Al aterrizar, el avión estaría intacto y el piloto más cansado. La consecuencia llegó en forma de calendario comprimido. El avión debía volar otra vez antes de que alguien terminara de escribir el informe anterior. La célula estaba disponible, los motores respondían dentro de parámetros, y la planificación ya había absorbido cualquier demora como una anomalía corregible. El Tu-95 no envejecía en tierra, envejecía cumpliendo ciclos. Secuencia cerrada. El ingeniero de vuelo, 29 años, zumbido constante en el oído izquierdo desde la última misión, tomó su lugar sin comentar nada. El zumbido no figuraba en el parte médico porque no impedía leer indicadores. Su función era vigilar números que no decían cuánto dolían. El asiento vibraba incluso antes del arranque completo. Advertencia muda. Pero, la decisión de reutilizar la plataforma había sido lógica durante décadas, robusta, conocida, barata de mantener en comparación con reemplazos inciertos. Esa lógica no incluía el cuerpo como variable dinámica. Incluía metal, combustible y horas de servicio. Razonable. El ruido se instaló temprano, un estrato continuo que no se apagaba con auriculares. La vibración no era falla, era herencia. Cada remache transmitía una historia que nadie quería reescribir. El ingeniero anotó valores estables. Estables. Sin embargo, el diseño obligaba a permanecer en posturas rígidas para compensar la oscilación. La rigidez ahorraba microerrores, pero acumulaba tensión. El cuello se convertía en soporte estructural improvisado. Costo oculto. Mantengan régimen. La instrucción no pedía evaluación, pedía constancia. El régimen alto prolongaba la vibración porque reducirlo alteraría el perfil previsto. El perfil estaba optimizado para la máquina, no para la anatomía. Prioridad clara. No era desgaste accidental, era diseño aceptado. Pero, a medida que avanzaban las horas, el ruido empezó a interferir con la percepción temporal. Minutos indistinguibles, movimientos repetidos sin referencia externa. El ingeniero revisó el mismo indicador por tercera vez en menos de un minuto. No por error, sino por necesidad de confirmación. Repetición. Y entonces, apareció el único quiebre físico, una náusea súbita, breve, que obligó a cerrar los ojos un segundo para no perder orientación. No hubo vómito ni alarma. Solo un ajuste interno para seguir funcionando. El cuerpo absorbió el impacto como absorbía el ruido. Compensado. El metal viejo castiga cuerpos nuevos. Sin embargo, el manual describía la cabina como segura, siempre que se respetaran los límites operativos. Los límites no consideraban el efecto combinado de vibración y duración. La duración era una consecuencia estratégica, no un parámetro técnico. Fuera de tabla. El ingeniero respiró más despacio para estabilizarse. Nadie lo notó. No había sensores para eso. El avión seguía cumpliendo su promesa de volar. Cumplida. Pero, cada vuelo exitoso reforzaba la decisión de no cambiar nada. Cambiar implicaba rediseño, inversión y admisión de riesgo previo. La doctrina prefería sumar horas antes que preguntas. Acumulación. Continúen. La segunda línea cerró el margen restante. Continuar significaba aceptar que el ruido y la vibración eran parte del entorno, como el aire. El entorno no se discute. Asumido. Y entonces, el ingeniero entendió que su función no era detectar fallas, sino confirmar que el desgaste no había cruzado un umbral visible. Invisible seguía siendo útil. La utilidad se medía en misiones completas. Utilidad fría. Sin embargo, al final del tramo, el zumbido en el oído se mezcló con un pitido nuevo, indistinguible del resto. No lo registró. No porque no existiera, sino porque no había casilla para ello. Sin registro. Pero, al aterrizar,
Los datos mostrarían estabilidad estructural y consumo esperado. El avión sería declarado apto para otro ciclo. El cuerpo no tendría certificación equivalente. Asimetría final. El diseño seguía funcionando porque alguien absorbía el daño sin dejar rastro. La consecuencia inmediata fue la compresión de turnos, menos descanso entre vuelos para sostener el calendario que nadie quería revisar. El avión estaba listo otra vez y la tripulación también, al menos en papel. La rutina no esperaba recuperación, solo presencia. Continuidad. El navegante, 36 años, uñas mordidas hasta sangrar, ocupó su puesto con el mapa ya memorizado. No necesitaba mirar para saber dónde estaban. El cuerpo reconocía el patrón antes que la mente. La sangre seca en los dedos no interfería con los instrumentos. Funcional. Pero, la experiencia acumulada no reducía la carga, la redistribuía. Saber que venía no lo hacía más ligero, solo más preciso. La precisión exigía atención constante. La atención constante exigía energía que no figuraba en ningún cálculo. Saldo oculto. La cabina cerró y el sonido volvió a instalarse como una capa base. El navegante ajustó el auricular, no para escuchar mejor, sino para aislar un poco el zumbido. El aislamiento nunca era completo. Persistente. Sin embargo, la doctrina valoraba esa experiencia como amortiguador de riesgo. Menos errores, más misiones. El cuerpo era tratado como componente fiable por acumulación, no por integridad. Supuesto. Mantengan rumbo. La orden fue breve y definitiva. El rumbo estaba fijado desde antes de despegar. Mantenerlo era una tarea mecánica que ignoraba la fricción interna. Recto. No era adaptación, era desgaste normalizado. Pero, con el paso de las horas, el navegante empezó a medir el tiempo por repeticiones, la misma comprobación, el mismo ajuste, la misma respiración contenida. La repetición creaba una falsa sensación de control. Ciclo. Y entonces, ocurrió el único quiebre físico. La visión se nubló por un instante al inclinarse sobre la mesa de navegación, un velo breve que obligó a parpadear y quedarse quieto hasta que regresara la nitidez. No hubo mareo ni alarma. Solo una pausa mínima para no cometer un error visible. Autocorrección. La rutina convierte riesgo en costumbre. Sin embargo, el manual asumía que la rutina era garantía de seguridad. La seguridad se definía como ausencia de eventos abruptos. Lo gradual no contaba. Definición limitada. El navegante volvió a fijar coordenadas con movimientos más lentos. La lentitud no estaba prohibida mientras no alterara el resultado. El resultado seguía siendo correcto. Aceptable. Pero, cada corrección mental consumía un margen que no se recuperaba. El cuerpo aprendía a operar con menos reserva. La reserva no se solicitaba en los informes. Invisible. No hay relevo. La segunda línea cerró cualquier expectativa. La rotación había sido ajustada para cubrir más vuelos con los mismos nombres. La cobertura era el objetivo. Suficiente. Y entonces, la experiencia dejó de ser ventaja y se convirtió en carga. Saber exactamente cuánto faltaba hacía más largo el tramo. El tiempo no se aceleraba por conocimiento denso. Sin embargo, desde afuera, la misión avanzaba sin incidentes. La navegación era precisa. La plataforma cumplía. La doctrina se confirmaba a sí misma. Validada. Pero, el cuerpo del navegante empezó a mostrar señales que no tenían categoría. Mandíbula apretada para sostener concentración. Hombros rígidos para compensar vibración. Pequeñas concesiones físicas que no figuraban como fallas. Compromiso. Y entonces, la noción de riesgo se desplazó. Ya no era la posibilidad de un evento súbito, sino la certeza de un deterioro acumulado. Certeza sin dramatismo. Constante. Sin embargo, nadie pidió cambiar el procedimiento. Cambiar implicaba admitir que la rutina tenía costo. El costo no estaba asignado a ninguna partida. Inasignable. Pero, al acercarse el final del vuelo, el navegante contó los minutos restantes sin mirar el reloj. El cuerpo llevaba la cuenta. El mapa no mostraba eso. Desfase. La experiencia no protegía, prolongaba la exposición. Y entonces, al aterrizar,
Los registros confirmarían una navegación impecable. El avión sería programado para otro ciclo. La sangre en las uñas se limpiaría antes del siguiente briefing. Preparado. El sistema seguía funcionando porque el desgaste no detenía el vuelo. La presión llegó como un mensaje operativo con fecha inmediata. Había que volar más para demostrar fiabilidad. La demostración no esperaba al descanso ni a la revisión profunda. Esperaba cumplimiento. El calendario se apretó otra vez, y con él los cuerpos asignados. Urgente. El comandante de misión, 52 años, espalda rígida por antiguas lesiones, leyó la orden sin levantar la vista. La rigidez no figuraba en su historial activo porque no impedía sentarse recto. Sentarse recto era suficiente para despegar. Apto. Pero, la orden no hablaba de objetivos nuevos, hablaba de repetir trayectorias conocidas con mayor frecuencia. Repetir era la forma más barata de convencer a otros escritorios. Cada repetición añadía horas donde ya había desgaste. Acumulación. La preparación fue más corta. Menos tiempo en tierra significaba menos preguntas. El comandante verificó procedimientos que ya podía recitar sin leer. La memoria muscular suplía al análisis. Automático. Sin embargo, la demostración de presencia exigía perfiles de vuelo que mantenían regímenes altos durante más tiempo. El régimen alto no dañaba la estructura de inmediato. Dañaba a quien la sostenía. Extendido. Demuestren presencia. La frase no admitía interpretación. Presencia era volar, no evaluar. Evaluar habría retrasado la presencia. Directo. No era una prueba, era la rutina. Pero, el comandante sintió la vibración asentarse en la columna desde el ascenso inicial. No cambió postura porque cambiarla alteraba la estabilidad percibida. La estabilidad percibida era prioritaria. Sostener. Y entonces, ocurrió el único quiebre físico. La visión se volvió borrosa por un instante al fijar un punto en el panel, una neblina breve que obligó a parpadear y esperar a que el enfoque regresara. No avisó a nadie. Avisar no estaba en el procedimiento. Controlado. Volar más no prueba absolutamente nada. Sin embargo, la orden exigía mantener perfil. Mantener perfil significaba aceptar la vibración como constante. La constante convertía el esfuerzo en fondo. Fondo. El comandante midió el vuelo por hitos administrativos, no por sensaciones. El primer tramo cumplido, el segundo autorizado. Cada autorización era una confirmación de que seguir era correcto. Validado. Pero, la lógica de mando operaba con resultados visibles. Un vuelo completado era un argumento. Un cuerpo cansado no lo era. La balanza estaba definida antes de despegar. Desbalance. Sigan. La segunda línea cerró el circuito. Seguir no era avanzar, era persistir. Persistir era el objetivo. Sellado. Y entonces, el comandante ajustó el asiento 1 centímetro para aliviar la espalda. El ajuste no eliminó la rigidez. Solo la redistribuyó. El cuerpo aceptó el cambio como podía. Parche. Sin embargo, el perfil prolongado empezó a consumir atención residual. No la suficiente para fallar, si la suficiente para cansar. El cansancio no activaba alarmas. No medido. Pero, desde la cadena de mando, cada hora adicional en el aire reforzaba la narrativa de fiabilidad. La fiabilidad era estadística, no sensorial. Las sensaciones quedaban fuera del informe. Abstracta. Y entonces, el comandante pensó en reducir mínimamente el régimen para aliviar la vibración. Pensarlo fue rápido. Descartarlo fue inmediato. Reducir habría alterado el perfil demostrado. Descartado. Sin embargo, el tiempo siguió pasando dentro de parámetros. Los parámetros eran amplios. La amplitud absorbía el desgaste sin notificarlo. Elástico. Pero, al acercarse el final del tramo, la rigidez en la espalda se convirtió en dolor sordo. El dolor no interfería con los controles. Interfería con la respiración profunda. La respiración profunda no era requisito. Ignorado. Y entonces, la misión se declaró cumplida en el aire antes de tocar pista. Cumplida significaba que el objetivo administrativo estaba satisfecho. Lo demás era residual. Concluido. Sin embargo, al aterrizar,
El avión sería citado como prueba de vigencia. La tripulación no sería citada. La espalda rígida no figuraría en ninguna presentación. Omisión. Pero, la orden siguiente ya estaba en preparación, basada en el éxito de esta. El éxito se definía por repetición sin interrupción. Encadenado. El sistema exigió más vuelos porque nadie detuvo el anterior. La consecuencia inmediata fue la normalización del siguiente vuelo. El calendario se cerró sin discusión y la aeronave volvió a figurar como disponible. No hubo ceremonia ni evaluación pública. La presión no se expresó en gritos, sino en silencios administrativos. El sistema avanzó un casillero más. Continuidad. El jefe de mantenimiento de línea, 47 años, respiración corta mientras revisaba firmas previas, confirmó la aptitud sin levantar la cabeza. Su función no era decidir, sino certificar que otros habían decidido antes. La respiración no alteraba la lectura. Aprobado. Pero, la doctrina había aprendido a hablar en términos de longevidad técnica. Longevidad significaba que el avión seguía volando. No significaba que volara igual para quienes estaban dentro. La diferencia no entraba en el lenguaje oficial. Reducido. Los procedimientos se repitieron con precisión suficiente. Cada casilla marcada era una garantía institucional. Ninguna casilla preguntaba por la acumulación humana. Cerrado. Sin embargo, el mismo ruido registrado como estable continuaba siendo estable porque nadie lo redefinía. Estable no era sinónimo de inocuo. Era sinónimo de habitual. Habitual. La tripulación asignada no cambió. Cambiar habría introducido variabilidad. La variabilidad complicaba comparaciones. La comparación era la base del argumento de vigencia. Constante. Pero, el jefe de mantenimiento firmó la última hoja con una presión mayor de la habitual. No por duda, sino por cansancio muscular acumulado de turnos extendidos. La firma quedó legible. Válido. Y entonces, al caminar hacia la línea, ocurrió el único quiebre físico. Las manos le temblaron brevemente al sujetar la carpeta, un temblor fino que obligó a detenerse un segundo hasta recuperar el control. Nadie lo vio. No había cámara para eso. Invisible. El vuelo continúa porque alguien paga. Sin embargo, el sistema no necesitaba ese dato para funcionar. Funcionaba con tasas de disponibilidad y horas acumuladas. Las manos temblorosas no alteraban ninguna tasa. Irrelevante. Autorizado. La primera línea cerró el acto. Autorizado no describía condiciones, describía estado. El estado era suficiente. Hecho. No era inercia, era doctrina. Pero, en la sala de planificación, los gráficos mostraban continuidad histórica. Continuidad equivalía a éxito. El costo humano quedaba diluido en la línea del tiempo. Diluido. Sin embargo, la doctrina convertía la repetición en argumento. Si ayer voló, hoy puede volar. Si hoy puede volar, mañana debe volar. La cadena no requería reflexión. Encadenada. Sin cambios. La segunda línea anuló cualquier desviación posible. Sin cambios significaba sin preguntas nuevas. Las preguntas viejas ya habían sido absorbidas. Absorbidas. Y entonces, el avión rodó otra vez, idéntico a sí mismo. La identidad técnica se mantenía. La identidad humana variaba imperceptiblemente. Esa variación no se medía. Asimétrica. Pero, el jefe de mantenimiento observó el despegue con atención automática. El ruido cruzó la pista como siempre. El cuerpo reaccionó con un leve ajuste de postura. El ajuste no se registró. No consta. Sin embargo, la doctrina celebraría la persistencia como prueba de robustez. Persistir no significaba mejorar. Significaba no detenerse. Persistir. Pero, la longevidad del Tu-95 no residía en su metal, sino en la transferencia constante de desgaste. El metal recibía mantenimiento. El cuerpo recibía continuidad. Transferencia. Y entonces, el avión desapareció en el cielo con la misma facilidad de siempre. La facilidad era engañosa. La facilidad ocultaba acumulación. Oculta. Sin embargo, en tierra, los registros quedarían completos. Completos no era exhaustivos.
Exhaustivo habría requerido nombrar el cansancio. Innombrado. Pero, el sistema no necesitaba héroes ni sacrificios declarados. Necesitaba cuerpos suficientes que aceptaran el ciclo. Aceptar no era consentir. Suficiente. Y entonces, la doctrina cerró el día con cifras coherentes. Coherente significaba alineadas con decisiones previas. La coherencia era el valor supremo. Coherente. No era un error, era el plan. Sin embargo, al finalizar el turno, el jefe de mantenimiento soltó la carpeta y masajeó los dedos sin darse cuenta. El gesto no cambió nada. El siguiente vuelo ya estaba asignado. Asignado. Pero, el avión seguiría volando porque volar era la evidencia requerida. La evidencia no incluía a quienes la producían. Excluidos. Y entonces, el sistema quedó listo para repetir el proceso sin memoria corporal. El avión seguirá volando mientras alguien soporte el costo.